Él es hombre, necesita empezar un negocio. Tú puedes conseguir un esposo, me dijeron en mi graduación. Así que usé mis propios millones para comprar la casa de sus sueños y luego los desalojé. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire en la sala se sentía espeso, cargado con el peso de sonrisas falsas y el aroma de birria recalentada. Oficialmente, esta era mi fiesta de graduación. Me había graduado con honores en Ingeniería de Software del TEC de Monterrey, un logro que me había costado 4 años de insomnio y una cantidad obscena de cafeína. Pero al mirar alrededor, no veía a mis profesores, ni a mis compañeros de proyecto, ni a nadie que entendiera lo que significaba compilar un kernel de Linux desde cero. Veía a los amigos de mi hermano Dael. Dael, 2 años mayor que yo, con 24 años y un historial de proyectos que se evaporaban tan rápido como la espuma de la cerveza que sostenía en su mano. Estaba en el centro de la habitación, como siempre, gesticulando ampliamente mientras contaba una historia que sin duda era una versión exagerada de su fin de semana. Mi madre, Celia, lo miraba con una devoción que rayaba en lo sagrado. Mi padre, Porfirio, asentía con la cabeza, con el pecho hinchado de un orgullo que yo nunca había logrado inspirar. Me sentía como un fantasma en mi propia celebración. Los globos plateados y azules, los colores de mi universidad, parecían una burla. El cartel que decía "Felicidades, graduada", había sido colgado torcido sobre la puerta, como una idea de último momento. Mi tía Azucena, la hermana menor de mi madre y mi único faro en la niebla familiar, se acercó y me apretó el brazo. ¿Cómo estás, mija?, susurró, sus ojos transmitiendo una comprensión que 1000 palabras no podrían. Estoy bien, tía, mentí, forzando una sonrisa. Gracias por venir. No me perdería esto por nada del mundo, dijo, mirando de reojo al grupo ruidoso de Dael. Aunque parece que algunos se confundieron de fiesta. Justo en ese momento, mi padre tintineó su vaso con un tenedor. El murmullo cesó. Todos los ojos se volvieron hacia él. Mi corazón, a pesar de años de entrenamiento para no esperar nada, dio un pequeño salto de esperanza. Quizás, solo quizás, este sería el momento. Familia, amigos, comenzó Porfirio, con su voz de barítono que siempre usaba para las ocasiones importantes. Hoy es un día de gran orgullo. Un día que marca el comienzo de un nuevo capítulo. Hizo una pausa dramática y sus ojos no me buscaron a mí, sino a mi hermano. Como saben, mi hijo Dael siempre ha tenido una visión. Un espíritu emprendedor que nos inspira a todos. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. A mi lado, la mano de mi tía Azucena se apretó más fuerte sobre mi brazo. Celia y yo hemos hablado mucho, continuó mi padre, y hemos decidido que los sueños no deben esperar. Por eso, hoy, queremos anunciar que vamos a apoyar el sueño de Dael de abrir su propio restaurante de cocina de autor. Le daremos todo lo que tenemos, todos nuestros ahorros de jubilación, para que pueda empezar. 2,5 millones de pesos para que construya su futuro. La sala estalló en aplausos y vítores. Dael, con una actuación digna de un Oscar, se llevó una mano al pecho y abrazó a mi padre, luego a mi madre, que ya estaba llorando de pura emoción. Yo me quedé inmóvil, una estatua de hielo en medio de la celebración. 2,5 millones. El fruto del trabajo de toda la vida de mis padres, entregado en bandeja de plata al hijo cuyos únicos logros eran ser encantador y ser hombre. Fue mi tía Azucena quien rompió el hechizo. ¿Y Alondra?, preguntó, su voz clara y cortante en el silencio que siguió a los aplausos. ¿No hay nada para la graduada? Un silencio incómodo se apoderó de la habitación. Mi padre pareció sorprendido, como si se hubiera olvidado por completo de mi existencia. Se aclaró la garganta. Claro, claro, para nuestra Alondra también tenemos algo, dijo, recuperando la compostura. Mi madre se acercó con una pequeña caja envuelta en papel de regalo.
Me la entregó con una sonrisa temblorosa. Dentro, había un libro. El poder secreto de la mujer autosuficiente. En ese momento, mi tía Azucena intervino de nuevo. ¿Es en serio, Porfirio? ¿A tu hijo le das un imperio y a tu hija un manual de instrucciones? Mi padre la miró con dureza, y fue entonces cuando pronunció las palabras que se grabarían a fuego en mi memoria, las palabras que se convertirían en el combustible de mi venganza. Azucena, por favor. Él es hombre, él tiene que construir un legado. Alondra, ella puede conseguir un buen esposo y estar segura. Nadie dijo nada más. La lógica retorcida y medieval de esa frase flotó en el aire, aceptada por todos como una verdad inmutable. Miré el libro en mis manos, luego a mi hermano siendo felicitado, y supe que algo dentro de mí se había roto para siempre. La esperanza había muerto. Y en su lugar, algo frío, duro y afilado comenzaba a crecer. El viaje en autobús de Guadalajara a Monterrey era un purgatorio de 12 horas que hacía 2 veces al año. 12 horas para ver el desierto de Zacatecas convertirse en las montañas de Nuevo León, un lienzo monótono perfecto para que los fantasmas del pasado pintaran sus escenas. Mientras el autobús zumbaba en la oscuridad, cerré los ojos y la imagen de mi fiesta de quinceañera apareció con una claridad dolorosa. Tenía 14 años y soñaba con un vestido azul cielo y un salón con luces de colores, como todas mis amigas. Mi madre parecía entusiasmada al principio. Vimos catálogos, hablamos de chambelanes, de la música. Pero cada conversación terminaba con un suspiro y la misma frase, veremos qué dice tu papá. Y lo que papá dijo, un par de meses antes de mi cumpleaños, fue predecible. Estábamos cenando, y Dael, que estaba a punto de cumplir 16, no paraba de hablar de la fiesta que sus amigos estaban planeando. Papá, ¿me prestas el coche para ir a la fiesta de Ricardo? Va a estar increíble, dijo Dael. Ya veremos eso del coche, respondió Porfirio. Hablando de fiestas, Alondra, tu madre y yo hemos estado pensando en tus 15. Me incliné hacia adelante, con el corazón latiendo con anticipación. Hemos decidido que un gran festejo es un gasto innecesario, continuó, sin mirarme a los ojos, concentrado en cortar su bistec. Es mucho dinero para una sola noche. Es más inteligente ser prácticos. Haremos una cena aquí en la casa, con la familia cercana. Tacos, un pastelito y ya está. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pero, ¿y el vestido? ¿Y el salón? Puras vanidades, mija, dijo mi madre, con esa voz suave que usaba para amortiguar los golpes de mi padre. Lo importante es la familia, no el show. Lo que no mencionaron fue que estaban ahorrando. 2 meses después, para el cumpleaños 16 de Dael, ese dinero ahorrado se materializó en una fiesta extravagante en un salón con DJ, taquiza para 50 personas y barra libre, sin alcohol, teóricamente. Para sus amigos. La justificación de mis padres, cuando me atreví a cuestionarlos en privado, fue una lección de economía retorcida. Alondra, tienes que entender, me explicó mi padre con una paciencia condescendiente. Las conexiones que Dael hace en estas fiestas son una inversión. Él está construyendo su red de contactos para el futuro, para los negocios. Es un hombre, tiene que posicionarse. Tu fiesta de 15 años, con todo respeto, es solo un gasto. ¿Qué ganas con eso? ¿Fotos bonitas? Me quedé sin palabras. Mi celebración, un rito de paso culturalmente significativo para una joven mexicana, era un gasto. Su fiesta, una excusa para beber refrescos y escuchar música a todo volumen, era una inversión. Mi quinceañera se redujo a una cena incómoda en el patio trasero. Me puse un vestido sencillo que mi tía Azucena me regaló. No hubo vals, no hubo chambelanes. Solo las miradas de lástima de mis primas y Dael quejándose porque la música de viejitos que puse no lo dejaba hablar por teléfono con sus amigos. Esa noche, mientras lavaba los platos de mi propia fiesta, juré que nunca más les daría el poder de hacerme sentir tan pequeña. Juré que mi valor no sería definido por su contabilidad miope y sexista. Pero las promesas que te haces a los 15 años son frágiles, y la necesidad de la aprobación de tus padres es una adicción difícil de superar.
Cada vez que pensaba que ya lo había logrado, hacían algo nuevo para recordarme mi lugar en su universo, un satélite olvidado girando alrededor del sol que era Dael. Cuando cumplí los 18 y finalmente obtuve mi licencia de conducir, una nueva ilusión floreció en mi interior. La independencia. La capacidad de moverme por la ciudad sin depender de los horarios del transporte público o de los favores de mis padres. Dael ya tenía su licencia desde los 16, y poco después, un Nissan Suru usado del 98 apareció en la cochera. Es para que te muevas, campeón, le dijo mi padre, dándole las llaves. Para que vayas a tus reuniones, para que no andes batallando. El Suru, destartalado y ruidoso, se convirtió en el carruaje real de Dael. Lo usaba para ir a la universidad, que estaba a 10 minutos en bicicleta, para ir al cine, para recoger a sus amigos. Rara vez me dejaba usarlo. Voy a salir tarde, era su excusa habitual, aunque supiera que yo tenía que cruzar media ciudad para mi clase de cálculo a las 7 de la mañana. Así que, cuando obtuve mi licencia, pensé que quizás, por equidad, considerarían ayudarme a conseguir algo similar. No un coche nuevo, ni siquiera uno tan bueno como el de Dael. Algo, cualquier cosa con 4 ruedas que me llevara del punto A al punto B. Planteé el tema durante la cena, el escenario de todas mis batallas perdidas. Papá, mamá, ya tengo mi licencia, dije, tratando de sonar casual. Estaba pensando que sería muy útil tener un coche para la universidad y para el trabajo. Mi padre ni siquiera levantó la vista del periódico. El transporte público es excelente en Guadalajara, murmuró. Pero Porfirio, intervino mi madre, siempre la mediadora. La niña tiene razón, a veces es complicado. Complicado es gastar dinero que no tenemos, Celia, respondió él. Dael necesitaba el coche. Es hombre, sale de noche, tiene que moverse para sus cosas. Es diferente. ¿Diferente cómo?, pregunté, mi voz un poco más aguda de lo que pretendía. Yo también tengo cosas. Tengo clases temprano, trabajo de medio tiempo en el centro. A veces salgo de noche de la biblioteca. Mi padre finalmente bajó el periódico y me miró por encima de sus gafas. Alondra, una señorita como tú no debería andar sola de noche en coche por ahí. Es peligroso. Es mejor que tomes el autobús o un taxi. Es por tu seguridad. La ironía era sofocante. La seguridad era la excusa para negarme la herramienta que me daría, precisamente, más seguridad. La verdadera razón, como siempre, era económica y sexista. El dinero era para Dael. La independencia era para Dael. Esa conversación fue la última vez que les pedí algo material. Al día siguiente, busqué un segundo trabajo. Durante 6 meses, mi vida fue una locura. De 7 de la mañana a 2 de la tarde en la universidad. De 3 a 7, trabajando como asistente en una pequeña oficina contable. De 8 a 11 de la noche, sirviendo mesas en una cafetería cerca de casa. Ahorré cada peso. Comía en la cafetería para no gastar. Estudiaba en el autobús. Finalmente, con el dinero que junté, el equivalente a unos $800, encontré lo que buscaba, una motoneta itálica de segunda mano. Era roja, estaba un poco raspada y el motor tosía por las mañanas, pero era mía. La compré sin decirles nada a mis padres. La primera vez que llegué a casa con ella, la cara de mi padre fue una mezcla de sorpresa y desaprobación. ¿Y eso?, preguntó, señalando la motoneta con la barbilla. Es mía, respondí, quitándome el casco. La compré. ¿Con qué dinero?, preguntó mi madre, preocupada. Con mi trabajo, dije con orgullo. No hubo felicitaciones. Solo un sermón de mi padre sobre los peligros de las motos y un comentario de Dael desde el sofá: cuidado, no te vayas a despeinar. Pero no me importó. Esa motoneta roja y ruidosa era más que un vehículo. Era mi declaración de independencia. Era la prueba de que podía construir mi propio camino, sin su ayuda, sin su permiso. Cada vez que sentía el viento en la cara mientras conducía, recordaba que la libertad no se pide, se conquista. La decisión de irme a estudiar a Monterrey fue mi primer acto de rebelión real.
Mis padres querían que estudiara educación o contabilidad en la Universidad de Guadalajara. Para que estés cerca de casa, mija, decía mi madre. Para que no gastes tanto, decía mi padre. Pero yo tenía otros planes. El TEC de Monterrey tenía uno de los mejores programas de ingeniería de software del país, y yo había puesto mi mira en él. Cuando les anuncié que había sido aceptada con una beca completa, su reacción no fue de orgullo, sino de consternación. «¿Hasta Monterrey?», exclamó mi madre. «¿Sola? Es muy lejos». Mi padre frunció el ceño. «No me parece una buena idea. La ingeniería es una carrera de hombres. Muy pesada. ¿Por qué no algo más tranquilo?». Pero la beca era mi boleto dorado. Cubría la matrícula y el alojamiento. No podían usar el dinero como excusa. Por primera vez, no tenían control. A regañadientes, aceptaron. Monterrey fue como aprender a respirar de nuevo. Lejos de la atmósfera opresiva de mi casa, comencé a prosperar. Y fue allí donde encontré mi verdadero refugio, el código. En el mundo caótico e ilógico de mi familia, donde las reglas cambiaban según el género y el favoritismo, el mundo de la programación era un santuario de orden y justicia. Un punto y coma fuera de lugar, y el programa no compilaba. Una variable mal definida, y la función fallaba. Era un sistema basado en la lógica pura, donde el esfuerzo y la inteligencia eran recompensados directamente, sin prejuicios. El código no me juzgaba, simplemente, funcionaba o no. Fue en una clase de desarrollo de aplicaciones móviles donde conocí a Iker. Era tan apasionado y obsesivo como yo. Mientras otros estudiantes hacían lo mínimo para pasar, nosotros nos quedábamos hasta tarde en los laboratorios, debatiendo sobre la eficiencia de un algoritmo o la elegancia de una interfaz de usuario. Él era la primera persona, además de mi tía, que me miraba como una igual intelectual. Juntos, empezamos a trabajar en un proyecto que nació de mis propias observaciones en Guadalajara. Había visto cómo los pequeños comerciantes de mi barrio, la señora de la tienda de abarrotes, el dueño de la refaccionaria, luchaban por competir con las grandes cadenas porque no tenían herramientas para gestionar su inventario y su logística. ¿Y si creamos una app súper sencilla?, le propuse a Iker una noche, entre cafés y líneas de código. Algo que puedan usar en un teléfono barato. Escanear productos, controlar el stock, predecir cuándo necesitan reponer. Simple, intuitivo, barato. La idea nos obsesionó. Se convirtió en nuestro proyecto de tesis, pero rápidamente creció más allá de las aulas. Pasamos casi 2 años construyéndola, puliéndola, probándola con pequeños negocios que Iker conocía en Monterrey. Mientras tanto, mi vida paralela continuaba a través del teléfono. Las llamadas a casa seguían un guión predecible. «Hola, mami, ¿cómo estás?». «Bien, mija». «Oye, fíjate que tu hermano está pensando en poner un food truck. Dice que es el futuro. Se encontró con un amigo de su papá que le va a conseguir un buen puesto en el Tianguis Gourmet». Intentaba contarle sobre mis propios avances. «Mamá, estamos en la final de un concurso de startups a nivel nacional». «Qué bueno, mija». «Oye, no te vayas a olvidar de felicitar a tu hermano, es el aniversario de su primer plan de negocios, el de las camisetas estampadas, ¿te acuerdas?». Para ellos, mis logros eran abstractos, intrascendentes. El mundo digital en el que yo vivía era un misterio que no les interesaba resolver. Los negocios de Dael, aunque nunca se materializaban, eran tangibles, emocionantes. Eran reales. En secreto, para mantener mi mente ágil y mi corazón conectado a algo puro, empecé un pequeño proyecto personal, una app para mi tía Azucena. A ella le encantaba cocinar, pero siempre perdía sus recetas, escritas en servilletas y pedazos de papel. Le construí una aplicación simple y bonita donde podía guardar sus recetas con fotos, organizarlas por categorías y compartirlas. Cuando se la mostré en una visita a Guadalajara, sus ojos se iluminaron. «Alondra, esto es magia», me dijo, abrazándome. «Tú creas magia». Ese pequeño proyecto, hecho por amor y no por ambición, me recordaba por qué había empezado todo. No era por el dinero.
Era por el placer de crear orden en el caos, de construir algo útil y elegante. Pero el destino, irónicamente, tenía otros planes para mi magia. Y esos planes involucraban una cantidad de dinero que estaba a punto de cambiarlo todo. El correo electrónico llegó un martes por la mañana. El remitente era un nombre anglosajón seguido por @https emoticono cara de disgusto www.google.com/search q igual a corptechsolutions.com. Pensé que era spam. Estuve a punto de borrarlo, pero el asunto me detuvo. Inquiry regarding your logistics app the message app. Mi corazón empezó a latir más rápido. Se lo reenvié a Iker con el mensaje, ¿ves esto? Su respuesta fue inmediata, ábrelo. Ahora. El correo era de un vicepresidente de desarrollo de negocios de una de las corporaciones tecnológicas más grandes de Silicon Valley. Habían encontrado nuestra aplicación a través del concurso de startups que habíamos ganado meses atrás. Estaban extremadamente impresionados con la simplicidad y la escalabilidad de nuestra solución y querían explorar una posible sinergia. Lo que siguió fueron 3 meses de una vorágine surrealista. Videollamadas a horas intempestivas con ejecutivos en California. Vuelos a la Ciudad de México para reunirnos con sus abogados. Tuvimos que contratar a nuestro propio abogado, un profesor de Derecho Mercantil de la universidad que nos cobró una tarifa simbólica porque estaba fascinado con el caso. Nos guiaba a través de un laberinto de cláusulas de confidencialidad, debidas diligencias y ofertas de adquisición. La oferta inicial nos dejó sin aliento. La oferta final nos pareció un error tipográfico. El día que firmamos los papeles finales en un despacho de abogados en San Pedro Garza García, sentí como si estuviera flotando fuera de mi cuerpo. El abogado, un hombre corpulento y serio, nos miró por encima de sus gafas. Felicidades, jóvenes. Oficialmente son muy ricos. La transferencia llegó 24 horas después. Abrí la aplicación de mi banco en mi teléfono, y ahí estaba. Un número con tantos ceros que mi cerebro se negaba a procesarlo. Después de impuestos, de la participación de la universidad por las patentes y de los honorarios del abogado, mi parte ascendía a 40 millones de pesos. 40 millones de pesos. Durante 2 semanas, viví en una especie de niebla. Iker y yo acordamos no decirle a nadie, absolutamente a nadie, hasta que nos graduáramos y decidiéramos qué hacer con nuestras vidas. Él planeaba viajar por el sudeste asiático. Yo no tenía ni idea. Mi primer impulso, un impulso infantil y desesperado, fue llamar a mis padres y gritarles la cifra. Verlos. Imaginar sus caras. ¿Verían finalmente mi valor? ¿Entenderían que mi carrera de hombres no era una pérdida de tiempo? Pero entonces, una imagen más clara y fría se formó en mi mente. Vi la sorpresa inicial, seguida de una calculada recalibración. Vi a mi padre hablando de inversiones familiares. Vi a mi madre sugiriendo que ayudara a mi hermano. Vi a Dael pidiéndome un préstamo para su siguiente idea brillante. Me di cuenta de que si les decía, el dinero no me compraría su respeto. Compraría su interés. Su amor, que siempre había sido condicional, ahora tendría un precio de lista. Y yo, Alondra, la hija invisible, me convertiría en Alondra, el cajero automático. El miedo a esa transformación fue más fuerte que mi deseo de reconocimiento. Así que guardé silencio. Mi vida no cambió. Seguí compartiendo un pequeño apartamento con 2 compañeras. Seguí comiendo en la cafetería del campus. Seguí quejándome de los precios de los libros. La única diferencia era que ahora, la ansiedad que sentía al revisar mi cuenta bancaria no era por tener muy poco, sino por tener demasiado. Una tarde, paseando por un centro comercial de lujo, entré en una boutique de relojes. Vi un reloj de mujer, una pieza elegante de ingeniería suiza, con un precio que equivalía a lo que costaba un coche de gama media. Podría haberlo comprado en efectivo. Podría haber comprado 10. El vendedor me miró con indiferencia, asumiendo por mi ropa que solo estaba mirando. Sostuve la mirada por un momento, sintiendo el poder secreto de mi fortuna. Luego di media vuelta y salí de la tienda.
En la calle, me compré un elote con chile y limón, y su sabor familiar y sencillo me supo a gloria. Ese era mi mundo. Y por ahora, quería que siguiera haciéndolo. El restaurante de Dael, Fusión Ancestral, abrió con una fiesta de inauguración que, según las fotos que mi madre me enviaba por WhatsApp, parecía más un evento de alfombra roja que la apertura de un negocio. Dael había gastado una fortuna en un diseñador de interiores que llenó el lugar con muebles de diseño, arte abstracto y una iluminación tan tenue que apenas se podía leer el menú. Los primeros meses fueron una ilusión. Vivían de la novedad. Los amigos de mis padres iban por compromiso, los amigos de Dael iban a tomarse fotos para Instagram. Mi hermano se pavoneaba por el restaurante con chaquetas de chef hechas a medida, aunque rara vez entraba en la cocina. Su trabajo consistía en hacer relaciones públicas, que era básicamente invitar a sus amigos a bebidas gratis. Pero la novedad, como un soufflé, se desinfla rápidamente. La comida era pretenciosa y cara. El servicio era pésimo porque Dael contrataba a sus amigos en lugar de a profesionales. Pronto, las mesas empezaron a vaciarse. La evidencia del desastre me llegaba en fragmentos a través de las conversaciones telefónicas con mi madre. Al principio, eran quejas veladas. La gente en Guadalajara no aprecia la alta cocina, decía. Tu hermano trabaja tanto, pero los proveedores son muy caros. Luego, las quejas se volvieron más directas. Una noche, la escuché hablar con mi tía Azucena por el altavoz, sin saber que yo estaba en la línea desde Monterrey. No sé qué vamos a hacer, Azucena, decía mi madre, con la voz quebrada. El negocio no da. Dael dice que necesita más capital para publicidad, para una nueva campaña. Pero ya le dimos todo a Porfirio. ¿Todo, Celia? ¿También el dinero de la jubilación?, preguntó mi tía, con su tono siempre directo. Hubo una pausa. Casi todo, admitió mi madre en un susurro. ¿Y tu cuñado, hizo algo más? No quiere que Alondra se entere. Mi sangre se heló. ¿Qué hizo, Celia? Dímelo. Rey hipotecó la casa, confesó mi madre, y su voz se rompió en un sollozo. Dijo que era la única manera. Que era una inversión a corto plazo, que en cuanto el restaurante despegara, lo pagaríamos todo. Pero no está despegando, Azucena. Se está hundiendo, y nos está arrastrando con él. Colgué el teléfono, temblando. La casa. La casa en la que crecí, el único patrimonio real que tenían. La habían puesto en riesgo por el capricho de Dael. La ira que sentí fue tan intensa que me mareó. No era solo por el dinero, era por la imprudencia, por la ceguera deliberada, por el secreto. Habían sacrificado su seguridad futura en el altar del favoritismo. Las llamadas de Dael empezaron a llegar unas semanas después. Ya no eran para presumir, sino para sondear. Oye, hermanita, ¿cómo vas? ¿Mucho trabajo? ¿Ganas bien? Lo suficiente para vivir, Dael. ¿Por qué?, respondía yo, manteniendo mi voz neutral. No, por nada, curiosidad. Oye, ¿no te interesaría invertir en un negocio con futuro? Te podría hacer socia. Con tu cerebro y mi visión. No, gracias, Dael. No me interesa, cortaba yo. Cada llamada me dejaba un sabor amargo en la boca. La dinámica familiar no había cambiado, simplemente se había vuelto más desesperada. Seguían sin verme a mí, Alondra. Solo veían una posible solución a los problemas que ellos mismos habían creado, un recurso sin explotar. Y yo, en mi apartamento de estudiante en Monterrey, a cientos de kilómetros de distancia, me sentía como una fortaleza asediada, protegiendo un tesoro que no sabían que existía. Y fortaleciendo mis muros para la batalla que sabía que era inevitable. El viaje de regreso a Monterrey después de esa desastrosa fiesta de graduación fue diferente. El autobús nocturno ya no era un simple medio de transporte, sino una cámara de aislamiento que me obligaba a enfrentar la magnitud de la traición. Con cada kilómetro que me alejaba de Guadalajara, el dolor inicial, agudo y punzante, comenzaba a enfriarse, a solidificarse en algo más duro y pesado, la resolución.
Apoyé la frente contra el cristal frío de la ventana, viendo pasar las luces anónimas de pueblos dormidos. Las palabras de mi padre resonaban en mi cabeza: él es hombre, tiene que construir un legado. Un legado. ¿Y qué era yo? ¿Un pie de página en la historia de su preciado hijo? ¿Una nota al margen? Durante años, mi estrategia había sido la evasión. Me refugié en los estudios, me mudé de ciudad, construí una vida donde su aprobación no fuera necesaria para mi supervivencia diaria. Pero me di cuenta de que la evasión no era suficiente. Mientras ellos tuvieran poder emocional sobre mí, mientras una parte de mí siguiera anhelando su reconocimiento, yo nunca sería verdaderamente libre. Necesitaba romper el hechizo. No con gritos ni con reproches, que siempre lograban tergiversar para hacerme ver como la difícil o la exagerada. Necesitaba un acto que fuera innegable, un lenguaje que incluso ellos, en su ceguera selectiva, pudieran entender. Y su lenguaje, el único que realmente valoraban, era el del dinero, el estatus y la propiedad. Fue entonces cuando un recuerdo de mi infancia emergió de las profundidades de mi memoria. Era un domingo por la tarde, yo tendría unos 10 años. Mis padres nos habían subido al coche para dar un paseo. Nos detuvimos frente a una casona en la colonia Providencia, una de las zonas más antiguas y ricas de Guadalajara. Era una construcción de estilo colonial, con muros altos, un portón de madera maciza y bugambilias moradas que se derramaban por las paredes. Miren, niños, dijo mi padre, con una reverencia inusual en su voz. Esa es la casa de los sueños. El día que pueda comprar una casa como esa, sabré que lo he logrado todo en la vida. Mi madre suspiró a su lado. ¡Ay, Porfirio! Es hermosa. Imagínate, Alondra, crecer en un lugar así. A lo largo de los años, la casa de los sueños se convirtió en una leyenda familiar. Cada vez que pasábamos por allí, repetían el ritual de admiración. Se convirtió en el símbolo de todas sus aspiraciones, de la seguridad y el estatus que anhelaban. En la oscuridad del autobús, una idea audaz y terrible comenzó a tomar forma en mi mente. Una idea tan fría y precisa como un algoritmo bien escrito. La venganza perfecta no era simplemente revelarles mi fortuna. Eso sería un golpe, pero uno del que podrían recuperarse, adaptándose rápidamente para intentar beneficiarse. No. La venganza perfecta era convertirme en la dueña de su sueño. Arrebatarles el símbolo mismo de su ambición y usarlo para demostrarles el verdadero valor de la hija que habían despreciado. No se trataba solo de humillarlos. Se trataba de un acto de poder absoluto. De cambiar las reglas del juego de forma permanente. De convertirme, no en la suplicante que pedía reconocimiento, sino en la arquitecta de su realidad. Saqué mi teléfono. La señal era débil, pero suficiente. Abrí el navegador y busqué agencias inmobiliarias de lujo en Guadalajara. Empecé a buscar propiedades en la colonia Providencia. No sabía si la casa estaría en venta, pero en ese momento, no importaba. La decisión estaba tomada. El plan había comenzado. Por primera vez en muchas horas, dejé de sentirme una víctima. Me sentía como una estratega. Y el tablero de ajedrez estaba listo. Lo primero que hice al llegar a Monterrey fue llamar a mi tía Azucena. Le conté todo. No la versión editada que solía dar, sino la verdad cruda, la humillación, la ira, el plan que había nacido en la oscuridad de la carretera. Ella escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, no me juzgó. No me dijo que estaba siendo vengativa o que la familia era lo primero. Solo dijo, ya era hora, mija. A veces, para que la gente te respete, tienes que mostrarles los dientes. ¿Qué necesitas? Un abogado, respondí. Uno bueno. Discreto. El mejor. Una semana después, estaba sentada en la oficina del licenciado Valdivia. Era un hombre mayor, con el pelo blanco y unos ojos astutos que parecían verlo todo. Escuchó mi historia y mi plan con una expresión impasible. Cuando terminé, se reclinó en su silla de cuero. Señorita, dijo, su voz era grave y mesurada. He manejado divorcios contenciosos, disputas de herencias y fraudes corporativos. Pero esto
Esto tiene una cierta elegancia poética. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Me gusta. ¿Cuáles son sus instrucciones? Mi primera instrucción fue crear una sociedad anónima de capital variable. Una empresa fantasma, con un nombre genérico e imposible de rastrear hasta mí, Inversiones y Desarrollos del Pacífico, SADCB. Yo sería la única accionista, pero mi nombre no aparecería en los documentos públicos iniciales. El licenciado Valdivia sería el representante legal. La segunda instrucción fue investigar la situación de la Casa de los Sueños. Con la dirección que recordaba, el equipo del licenciado se puso a trabajar. 2 días después, recibí una llamada. La casa, para mi asombro y deleite, estaba en venta. Pertenecía a una pareja de ancianos que se mudaban a un asilo. El precio era astronómico, pero estaba muy por debajo de mis posibilidades. Haga una oferta, le dije al licenciado. Una oferta generosa, en efectivo, para un cierre rápido. Sin contingencias. A través de la SA. Mientras la maquinaria legal se ponía en marcha, el licenciado me dio otra noticia, una que añadió una capa de combustible de alto octanaje al fuego de mi resolución. Al hacer una investigación preliminar de los activos de mi familia, había descubierto algo. Parece que sus padres usaron su nombre hace un par de años para cofirmar un pequeño préstamo para su hermano, me informó. No es una gran cantidad, pero legalmente, usted también es responsable de esa deuda. Me quedé helada. Recordé vagamente haber firmado unos papeles que mi padre me dio, diciendo que eran para un trámite del seguro. Confié en él. Habían usado mi buen historial crediticio, mi reputación intachable, para financiar otro de los caprichos de Dael. La traición era más profunda de lo que imaginaba. Entendido, licenciado, dije, mi voz sonando extrañamente calmada. Eso no cambia el plan. De hecho, lo acelera. Proceda con la compra de la casa. Y después de eso, creo que vamos a tener que investigar la hipoteca de la casa de mis padres. Colgué el teléfono. La niña que lloraba por una fiesta de 15 años había desaparecido. La joven que buscaba la aprobación de su padre se había desvanecido. En su lugar, había una mujer que acababa de mover la primera pieza en un juego de ajedrez que su familia ni siquiera sabía que estaba jugando. Y yo no planeaba perder. Si te está gustando esta historia, por favor, dale un like al video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y déjame un comentario con el nombre de la ciudad desde donde nos estás viendo. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. La compra de la casa se completó en menos de un mes. El licenciado Valdivia manejó todo con una eficiencia impecable. Un día, simplemente recibí un correo electrónico con el asunto, confirmación de título de propiedad. Adjunto venía un archivo PDF con las escrituras de la Casa de los Sueños, ahora a nombre de Inversiones y Desarrollos del Pacífico, SADCB. Mi empresa. Mi casa. Me quedé mirando el documento en la pantalla de mi laptop durante casi una hora. Era real. La llamada de mi madre llegó ese mismo fin de semana. Su voz sonaba desolada. Mija, no vas a creer lo que pasó, dijo, sin siquiera un hola. Vendieron la casa. ¿Qué casa, mamá?, pregunté, fingiendo ignorancia, mientras una corriente de poder helado recorría mis venas. La casa de los sueños. La de Providencia. Tu papá y yo pasamos por ahí esta mañana y vimos un letrero de vendido. Nos detuvimos a preguntar y el jardinero nos dijo que la compró una empresa de la Ciudad de México. Así, de la nada. Hice un sonido de simpatía. Oh, qué lástima. Sé cuánto les gustaba. Lástima no es la palabra, Alondra, se lamentó. Tu papá está destrozado. Siempre fue su meta, su gran ilusión. Sentimos que se nos escapó algo, ¿sabes? Como si hubiéramos perdido una parte de nuestro futuro. Escucharla hablar de un futuro que ellos mismos habían incendiado para alimentar el ego de mi hermano era una ironía tan amarga que casi me reí. En lugar de eso, mantuve mi voz suave y compasiva. Lo siento mucho, mamá. De verdad. Tu papá dice que es una señal,
continuó ella, bajando la voz. Una señal de que debimos haber ahorrado más, de que quizás no debimos arriesgar tanto con el negocio de tu hermano. ¿Y cómo va eso?, pregunté, con una curiosidad genuina y cruel. Suspiró, un sonido largo y cansado que pareció viajar a través de los cientos de kilómetros que nos separaban. Regular, mija. Regular. Dael dice que solo necesita un poco más de tiempo para que las cosas mejoren. Claro que sí. Tiempo. Y más dinero, sin duda. Bueno, mamá, tengo que irme, tengo un examen mañana, mentí. Pero dile a papá que no se desanime. A lo mejor es para bien. Sí, mija. Cuídate, dijo, y colgó. Dejé el teléfono sobre mi escritorio. La conversación me había dejado una sensación extraña. Por un lado, una satisfacción oscura y profunda. Había movido los hilos y ellos estaban bailando sin saberlo. Por otro lado, un atisbo de tristeza. Estaba jugando un juego peligroso, y el precio final podría ser la pérdida total de mi familia, por tóxica que fuera. Pero entonces recordé las palabras de mi padre, la cara de mi hermano, el libro de autoayuda. Recordé la motoneta roja y la quinceañera solitaria. Y la tristeza se evaporó, reemplazada por una claridad de acero. Ellos habían elegido su camino. Habían decidido qué y a quién valorar. Yo no estaba destruyendo a mi familia. Simplemente les estaba presentando la factura por sus decisiones. Y el primer pago, el interés emocional de su sueño perdido, acababa de ser cobrado. Ahora, solo faltaba presentarles el capital. Y para eso, necesitaba el escenario perfecto. Pasaron 3 semanas. 3 semanas en las que coordiné a distancia con un equipo de limpieza y jardinería para que la casa estuviera presentable. No compré muebles, salvo una mesa grande y 4 sillas que ordené por internet. No quería que pareciera un hogar. Quería que pareciera una declaración. Entonces, hice la llamada. Mamá, hola, dije, con mi tono más alegre. ¿Cómo están? Ahí vamos, mija. Tu papá sigue un poco triste por lo de la casa, pero ya se le pasará, respondió. Bueno, de hecho, por eso llamo. Quiero invitarlos a todos a Guadalajara el próximo fin de semana. Dael también. Tengo una sorpresa para ustedes. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Una sorpresa? ¿Qué es? Si te dijera, no sería sorpresa. Solo vengan. Yo pago los boletos de autobús de Dael si es necesario. Es importante para mí que estén aquí. La curiosidad venció a su apatía. Aceptaron. Les envié un mensaje de texto con la hora y una dirección. La dirección de la casa de los sueños. Llegué a Guadalajara un día antes que ellos. Cuando entré por primera vez en la casa, mi casa, el aire olía a polvo y a tiempo. Las habitaciones vacías hacían eco con cada uno de mis pasos. Era enorme, silenciosa y magnífica. Era mía. El sábado por la noche, llegaron. Vi su coche detenerse frente a la casa a través de una de las ventanas del piso de arriba. Sus figuras se quedaron paralizadas en la acera, mirando la fachada. Porfirio, Celia, Dael. Los 3 mirando hacia arriba, con expresiones de pura incredulidad. Bajé y abrí el gran portón de madera justo cuando mi padre se disponía a tocar el timbre. Alondra, ¿qué es esto?, preguntó, sus ojos recorriendo el patio, la fuente, la entrada. ¿Qué hacemos aquí? Es la sorpresa. Pasen, dije, sonriendo ampliamente. Entraron con cautela, como si pisaran un terreno sagrado. No entiendo, dijo mi madre, tocando una de las paredes de cantera del vestíbulo. Esta es la casa de los sueños, sí, completé. Dael soltó una risa burlona. No me digas que te conseguiste un novio narco, hermanita. ¿O qué? Dael, por favor, lo reprendió mi madre, pero la misma pregunta estaba en sus ojos. Mi jefe acaba de comprar la propiedad, mentí suavemente. Y me pidió que la supervisara. Me dejó organizar una pequeña cena aquí esta noche para celebrarlo. ¿No es increíble?
La explicación pareció satisfacerlos. La tensión se disipó, reemplazada por una emoción casi infantil. Mi padre caminaba por las habitaciones, tocando los marcos de las puertas, describiendo cómo habría decorado cada espacio. Mi madre planeaba dónde pondría sus macetas. Dael calculaba cuánto costaría una fiesta en la enorme terraza. Estaban tan absortos en su fantasía que apenas notaron que la cena consistía en pizzas que había pedido a domicilio, servidas en la única mesa de la casa. Comimos casi en silencio, ellos demasiado ocupados soñando, yo demasiado ocupada observándolos. Finalmente, cuando terminamos, mi padre suspiró con satisfacción. Bueno, mija. Hay que admitirlo. Tu jefe tiene buen gusto. Y tú tienes suerte. Trabajar en un lugar así, es otro nivel. Sí, respondí, levantándome de la mesa. Lo es. Pero hay una pequeña aclaración que debo hacer. Fui a mi bolso, que había dejado en una silla cercana. Saqué una carpeta de cuero. Regresé a la mesa y la abrí. Dejé los documentos sobre la superficie de madera, justo al lado de las cajas de pizza grasientas. Eran las escrituras de la propiedad. Los tres me miraron, confundidos. Mi jefe no compró esta casa, dije, mi voz sonando clara y firme en la habitación vacía. Se inclinaron para ver los papeles. Vi el momento exacto en que sus ojos encontraron el nombre del propietario, Inversiones y Desarrollos del Pacífico, SADCB. Y luego, el nombre del administrador único. Mi nombre. Levantaron la vista, sus caras una máscara de confusión. No es la casa de mi jefe, repetí, saboreando cada palabra. Es mía. La compré. El silencio que siguió a mi declaración fue absoluto. Fue un silencio tan denso y pesado que parecía tener su propia gravedad, aplastando el aire de la habitación. Vi cómo los engranajes giraban en sus cabezas, tratando de procesar una información que simplemente no encajaba en su universo. Mi padre fue el primero en hablar. ¿Qué broma es esta, Alondra?, tartamudeó, sus ojos saltando de los papeles a mi cara. Esto no es gracioso. No es una broma, papá, respondí con calma. ¿De dónde?, susurró mi madre, su mano temblorosa cubriendo su boca. ¿De dónde sacaste el dinero para algo así? Dael soltó una carcajada, pero sonó hueca y nerviosa. Claro. Ya entiendo. La beca, seguro. Ahorraste los centavos que te daban para el almuerzo. Venga, Alondra, dinos la verdad. ¿Quién te la compró? Ignoré a mi hermano. En lugar de responder, me acerqué de nuevo a mi bolso. Saqué el libro que me habían regalado. El poder secreto de la mujer autosuficiente. Lo coloqué sobre la mesa, encima de las escrituras. Me dieron las herramientas adecuadas, dije, con un toque de ironía. Resulta que soy una alumna muy aplicada. Abrí el libro por la mitad. Dentro, cuidadosamente doblado, había un único papel. No era el original, por supuesto. Era una copia a color de alta calidad de mi estado de cuenta bancario, con fecha de esa misma semana. Lo desdoblé y lo alicé sobre la mesa. El número en la parte inferior, el saldo final, brillaba bajo la luz del único foco que colgaba sobre nosotros. 40.127.453 pesos con 21 centavos MXN. Esta vez, el silencio fue diferente. No fue de confusión, fue de shock puro y paralizante. Vi a mi madre seguir la línea de números con el dedo, como si no pudiera creer lo que veía. Vi a mi padre quitarse las gafas y limpiarlas, volviéndoselas a poner como si eso fuera a cambiar la cifra. Vi la cara de Dael pasar del rojo de la ira al blanco pálido de la envidia. 40 millones, articuló Dael, su voz apenas un graznido. ¿Qué hiciste? ¿Robaste un banco? ¿Recuerdan esa aplicación de la que intenté hablarles durante 2 años? Pregunté, mi voz tranquila contrastando con el caos que se arremolinaba en sus ojos. ¿Esa que optimizaba la logística para pequeños negocios? La que, según ustedes, era una distracción de mis estudios. Hice una pausa. Mi socio y yo la vendimos. Hace más de 1 año.
El impacto de esa revelación pareció golpearlos físicamente. Mi madre se dejó caer en su silla. Mi padre se apoyó pesadamente en la mesa. Y entonces ocurrió la transformación que había predicho. La incredulidad se disolvió, y en su lugar surgió una nueva emoción, una que era a la vez repulsiva y fascinante de presenciar. La adulación. Alondra, mija, comenzó mi padre, su voz de repente melosa, untuosa. Hija mía. Siempre supe que eras brillante. Siempre lo dije. Tu madre es testigo. Esta es la mejor noticia de nuestras vidas. Nuestra hija es una genio. Un prodigio. Hermanita, exclamó Dael, rodeando la mesa para intentar abrazarme. Me aparté instintivamente. ¡Qué increíble! Tenemos que celebrarlo. Esto es una locura. Siempre creí en ti, ¿sabes? Siempre. La rapidez de su cambio de lealtad era nauseabunda. La hija invisible, la del hobby, se había convertido en un genio, en un prodigio, en el momento en que un número con 8 ceros apareció en su vida. Los dejé hablar, los dejé tropezar unos con otros en su prisa por reescribir la historia, por colocarse en el lado correcto de mi nueva fortuna. Esperé a que se quedaran sin aliento, a que sus sonrisas falsas comenzaran a flaquear por el esfuerzo. Y entonces, hablé. Y mi voz ya no era la de su hija. Era la de alguien más. Es curioso, dije, mi tono era frío y cortante como el cristal. Porque lo que yo recuerdo es algo diferente. Miré directamente a mi padre. Recuerdo a alguien que me dijo que mi única aspiración debía ser la seguridad. Luego miré a mi madre. Y a alguien que pensaba que mis logros eran simplemente, qué bueno, mija. Finalmente, mis ojos se posaron en Dael. Y aún, visionario, que pensaba que mi trabajo era despeinarme en una motoneta. Recogí el estado de cuenta y el libro. Así que no. No vamos a celebrar, dije, mi voz bajando a un susurro peligroso. Ustedes y yo no tenemos nada que celebrar juntos. Me dirigí a la puerta principal y la abrí. La cena ha terminado. Gracias por venir. Pueden salir. En sus caras, vi la comprensión de que el dinero no les había abierto una puerta. Les había cerrado una. Para siempre. Y la persona que sostenía la llave era la última que ellos hubieran esperado. Se quedaron congelados, como si mis palabras hubieran sido un hechizo petrificador. La orden de que se fueran, tan directa y sin adornos, era algo que nunca habían experimentado. Ellos eran los que daban las órdenes. Ellos eran los que decidían cuando terminaban las conversaciones. Dael fue el primero en reaccionar, y lo hizo de la única manera que sabía, con agresión y un sentido de derecho ultrajado. ¿Qué te pasa?, espetó, dando un paso hacia mí. ¿Ahora que tienes dinero crees que puedes tratarnos así? Somos tu familia. Tú dejaste de tratarme como familia hace mucho tiempo, Dael, respondí sin moverme. Fue entonces cuando mi padre, viendo que la adulación había fallado y la agresión no funcionaría, cambió a la siguiente táctica, la negociación. Alondra, hija, por favor, dijo, adoptando un tono razonable, de hombre de negocios. No seamos dramáticos. Has logrado algo increíble. Estamos orgullosos. Y como familia, debemos apoyarnos. Quizás podríamos mudarnos aquí todos juntos. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Podríamos cuidarla, administrarla. Tu madre podría decorarla. La audacia de su propuesta casi me hizo reír. No solo querían el perdón, querían el premio. Querían vivir en la casa de mis sueños, la que yo había comprado, y administrarla para mí. No, dije simplemente. Pero somos familia, gritó mi madre, las lágrimas ahora sí eran reales, lágrimas de frustración y pánico. ¿Qué esperas que hagamos? ¿Que aplaudamos desde afuera mientras tú vives como una reina? Lo que espero, respondí, es que asuman la responsabilidad de sus decisiones. Hice una pausa, dejando que la tensión se acumulara. Hablando de decisiones, hay algo más que necesitan saber. Caminé de regreso a la mesa, donde mi cartera aún estaba. Saqué otro sobre.
Este no contenía estados de cuenta ni escrituras. Contenía documentos legales, preparados meticulosamente por el licenciado Valdivia. Resulta que investigué un poco, dije, mientras sacaba los papeles. Investigué sobre el restaurante de Dael. Y sobre las deudas que generó. Y sobre cómo, para cubrirlas, ustedes decidieron rehipotecar su casa. Las caras de mis padres se volvieron cenicientas. Era la confirmación de que su secreto más oscuro había sido descubierto. El negocio, como era de esperar, fracasó, continué, mi voz era un bisturí, cortando con precisión. Y ustedes dejaron de hacer los pagos de la nueva hipoteca. El banco, por supuesto, estaba a punto de ejecutar la garantía. Estaban a punto de perder su casa. ¿Cómo sabes todo eso?, susurró mi padre. Lo sé porque antes de que el banco pudiera poner la propiedad en subasta, mi empresa hizo una oferta para comprar la deuda. Y el banco, feliz de deshacerse de un préstamo moroso, aceptó. Puse el documento final sobre la mesa. Era una notificación oficial. De hecho, hay algo más, dije, citando la frase que se convertiría en la pieza central de su pesadilla. Debido a la rehipoteca, el banco estaba a punto de ejecutar la garantía. Así que mi empresa compró la deuda. Ahora, yo soy su acreedor. Los miré a los tres, sus rostros congelados en una mueca de horror. Tienen 30 días para desalojar su casa o para empezar a pagarme renta. El sonido que hizo mi madre fue un gemido ahogado. Mi padre pareció envejecer 10 años en 10 segundos. Dael simplemente me miró, con un odio puro y sin diluir en sus ojos. Mi decisión no había sido impulsada por pura venganza. Había sido una decisión calculada. Si simplemente les daba dinero, el ciclo tóxico continuaría. Si los dejaba perder su casa, me sentiría culpable. Pero de esta manera, les quitaba el poder. Los obligaba a vivir en un mundo de consecuencias reales, un mundo donde las acciones tenían un precio. Por primera vez en sus vidas, tendrían que rendirle cuentas a la única persona que siempre habían dado por sentada. El colapso fue total. Mi madre se derrumbó en una silla, sollozando histéricamente. Dael comenzó a gritar, una sarta de insultos incoherentes sobre cómo yo era un monstruo, una traidora, que el dinero me había podrido el alma. Mi padre, sin embargo, se quedó en silencio. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por la mirada vacía de un hombre que ha sido completamente derrotado. El patriarca había sido destronado. Los dejé desahogarse durante unos minutos. Dejé que el veneno saliera, que el shock se asentara. Cuando finalmente se hizo un silencio tenso, solo interrumpido por los sollozos de mi madre, volví a hablar. No voy a echarlos a la calle, dije, y vi un destello de esperanza en sus ojos. Lo apagué de inmediato. Pero las cosas van a cambiar. Fundamentalmente. Me dirigí a mi padre. A partir del próximo mes, si desean seguir viviendo en esa casa, me pagarán una renta. Será el precio justo de mercado, ni un peso más, ni un peso menos. Redactaremos un contrato de arrendamiento formal. Luego me volví hacia Dael. Y tú, dije, vas a conseguir un trabajo. Un trabajo de verdad, con un sueldo, con un horario. No más, proyectos, ni, visiones. Y una parte de tu sueldo se destinará a pagar la renta. Vas a contribuir. Finalmente, miré a mi madre. Y tú, mamá, vas a dejar de permitir que esto suceda. Vas a dejar de ser cómplice del favoritismo que ha envenenado a esta familia. No puedes hacernos esto, Alondra, suplicó ella. Somos tus padres. Y yo soy su hija, respondí. La hija a la que le dijeron que su único valor era casarse bien. La hija a la que le dieron un libro mientras le entregaban su futuro a mi hermano. Resulta que aprendí la lección del libro demasiado bien, ser autosuficiente. Ahora, soy su casera. Y estas son mis condiciones. Les di la espalda y caminé hacia la gran ventana que daba al jardín trasero. La luna llena iluminaba el césped descuidado. Tienen 24 horas para decidir, dije, sin mirarlos. Si aceptan mis condiciones, pueden quedarse.
Si no, los abogados de mi empresa iniciarán el proceso de desalojo el lunes por la mañana. La elección es suya. Sabía que aceptarían. No tenían otra opción. Les había quitado todas las salidas. Había creado un nuevo orden familiar, no basado en el afecto o la tradición, sino en un contrato. Era frío, era brutal, pero por primera vez en mi vida, era justo. Pasaron 6 meses. 6 meses de una paz extraña y silenciosa que nunca antes había conocido. Me mudé a la casa de los sueños. La amueblé a mi gusto, con un estilo minimalista y funcional que contrastaba con su arquitectura colonial. El enorme espacio ya no se sentía intimidante, se sentía como una fortaleza. Mi fortaleza. Mi tía Azucena venía a visitarme todos los fines de semana. Cocinábamos juntas en la enorme cocina, usando la app de recetas que le había diseñado años atrás. Ella era mi conexión con un tipo de familia que sí quería, una basada en el respeto mutuo y el amor incondicional. Mis padres aceptaron mis condiciones. Cada día primero del mes, recibía una transferencia a la cuenta de mi empresa. El concepto, Renta Casa Guadalajara. Dael consiguió un trabajo en un centro de llamadas. Odiaba cada segundo, lo sabía por los suspiros dramáticos que se escuchaban de fondo cada vez que hablaba por teléfono con mi madre. Nuestras conversaciones eran breves, tensas y estrictamente necesarias. No hubo disculpas. No hubo grandes momentos de reconciliación. La relación estaba rota, pero la dinámica de poder había cambiado para siempre. Ya no era la víctima. Era la dueña. Una tarde, sentada en la terraza de mi casa, mirando el atardecer teñir el cielo de naranja y morado, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. No me sentía feliz, en el sentido tradicional de la palabra. Pero tampoco me sentía triste. Me sentía libre. Libre de la necesidad de su aprobación. Libre de la sombra de mi hermano. Libre para ser, finalmente, la protagonista de mi propia historia. Mis padres, mi hermano, le han dicho al resto de la familia que el dinero me corrompió, que me volví codiciosa y cruel, y que destruí a la familia por pura venganza. Pero yo no lo veo así. Yo creo que el dinero no me cambió a mí, simplemente les reveló a ellos quiénes eran en realidad. Les mostré el verdadero valor de la hija que nunca vieron. Pero a veces, en la quietud de la noche, me pregunto. Ellos dicen que destruí a la familia por dinero. Yo digo que solo les mostré el verdadero valor de una hija. ¿Fui demasiado lejos? ¿Soy la villana en esta historia? Gracias por haber llegado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, te agradecería mucho que le dieras un like al video, te suscribieras al canal y activaras la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras historias. Tu apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido. Hasta la próxima.